soy Viviano Moreno Montes de Oca. Todos creo que recuerdan el cuento de los hermanos Grimm que se llama El flautista de Hamelin. A todos nos tocó escucharlo cuando éramos niños, pero nos tocó una versión pues infantil. Pero en realidad la versión original es un poco más oscura y se refiere en términos así muy generales a que una ciudad que es Hamelin estaba infestada de ratas. Y llegó un día el flautista y ofreció sus servicios y el ayuntamiento de ese lugar le ofreció pagarle una cantidad grande para que lo liberara de las ratas, porque las ratas habían invadido totalmente el lugar y se metían por todas partes y hacían muchos daños. Entonces el flautista, por una cantidad muy, muy grande que le prometieron, con su flauta mágica por supuesto, se fue tocando y se llevó encantadas a las ratas y ratones que lo fueron siguiendo. Y él se fue hacia un río donde se metió y donde las ratas también lo siguieron y por supuesto pues las ratas se ahogaron. Cuando regresó a pedir el pago, lo mandaron, como se dice vulgarmente, lo mandaron por un tubo. No le quisieron pagar, no le reconocieron sus servicios, nada. Y entonces, en venganza, el flautista de Hamelin volvió a tocar su flauta de otro modo y se llevó a los niños encantados. Iban encantados y los fueron siguiendo. Aquí las versiones están medias contradictorias, pero hasta donde yo sé, no los llevó hacia el río, pero sí se llevó a los niños y jamás los volvieron a ver. Eran, tengo entendido, como 130 los niños que se perdieron en esa ocasión. Y bueno, fue la forma en la que pagó el pueblo, porque no nada más el alcalde, sino la gente que se había negado a pagarle, pues esa fue la forma en la que pagaron por no cumplir con el ofrecimiento hecho. Esto del flautista de Hamelin tiene ciertas similitudes, hay algo de parecido con la elección de gobernador del estado aquí en Colima, porque también el candidato panista ha ofrecido, más o menos sin decirlo tanto, pero así se insiste mucho, en que quiere librar de las ratas a Colima. En lo que se refiere a las ratas, obviamente la referencia es hacia anteriores funcionarios del gobierno estatal que saquearon las finanzas públicas. Bueno, pero entre esos saqueadores de las finanzas estaba Óscar Zurrosa, que es cercanísimo de Jorge Luis Preciado, el candidato panista. Pero también están Jesús Orozco Alfaro y sobre todo Rafael Gutiérrez Villalobos, que hizo negocios tremendos mientras estuvo en la administración anterior. Entonces, todas esas son las gentes que apoyaron y que siguen apoyando todavía, aparte de Óscar Zurrosa, el propio Rafael Gutiérrez Villalobos, siguen apoyando a Jorge Luis. Entonces, la pregunta aquí es donde ya cambian un poco las cosas con relación al cuento. Aquí no es que le quedaron mal nadie a Jorge Luis, simplemente que las ratas que supuestamente él se iba a llevar del pueblo, en este caso de Colima, para que se ahogaran, pues son las mismas ratas que están con él. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el ofrecimiento? ¿Cuál es la propuesta de Jorge Luis Preciado? Hasta el momento no hay ninguna propuesta seria, concreta del candidato. Aquí también ya cambia un poco la situación, porque aquí hay un candidato que es Nacho Peralta, que ha hecho propuestas más serias, más concretas. Y bueno, en la elección extraordinaria que está en manos de la población, decidir por quién votar, si va a votar por el que es amigo de las ratas que anteriormente aquí estuvieron en la administración, o va a estar a favor y va a votar por el candidato que va a combatirlos, pero sí a combatirlos de veras, porque entre las ratas, Óscar Zurrosa, Jesús Orozco y Rafael Gutiérrez, pues esas ratas son las que están con Jorge Luis. Entonces, ¿qué es lo que va a combatir si son de la misma calaña? Entonces, la propuesta más idónea es por lo que la gente se debe involucrar en las elecciones próximas, y en la gente va a estar, en las manos de la gente, decidir que Colima le siga yendo bien.